Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, de momentos que les hagan sonreír. Hoy, mis queridos seguidores, nos adentramos en un tema que sé que va a capturar su atención y, más importante aún, va a invitar a una profunda reflexión. Vamos a sumergirnos en la vida y las experiencias de uno de los actores más queridos y talentosos de la televisión turca, cuya fama ha traspasado fronteras y ha conquistado corazones a nivel internacional. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin. El título de nuestro vídeo de hoy, como ya habrán notado, es directo y cargado de intriga. Kerem Bürsin confiesa sus mayores arrepentimientos. Y es que detrás de esa sonrisa cautivadora, esa mirada penetrante y esa personalidad magnética que tanto amamos en pantalla, se esconde un ser humano complejo con sus propias batallas internas, sus tropiezos en el camino y sí, también sus arrepentimientos. En este espacio vamos a desentrañar las confesiones de Kerem Bürsin, esos momentos de su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional, que vistos en retrospectiva, quizás desearía haber vivido de otra manera. ¿Qué valiosas lecciones ha extraído de esas experiencias? ¿Qué consejo crucial le daría a su yo más joven, ese que recién comenzaba a vislumbrar la luz del estrellato? Estas son las preguntas que marcarán nuestra guía en esta conversación. Prepárense para una charla sincera, profunda y llena de verdades humanas, cargada de lecciones de vida que estoy convencida, resonarán en lo más hondo de muchos de ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta revelación tan esperada, quiero recordarles algo fundamental, algo que para nosotros significa el mundo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les suplico que me hagan un favor inmenso, denle al botón de suscribirse. Es un gesto completamente gratuito que, sin embargo, tiene un impacto enorme en nosotros. Al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras, de nuestros análisis y de nuestras historias. Cada nueva suscripción es un impulso vital para seguir creando contenido de calidad que esperamos que disfruten y les aporten valor. Y por supuesto, no olviden activar esa campanita de notificaciones. Es su boleto directo para ser los primeros en enterarse cada vez que subimos un vídeo nuevo. No querrán quedarse fuera. Dicho esto, ponte cómodo, acomódate bien y vamos a empezar. Imaginen por un instante la inmensa presión que supone ser una figura pública, tener miles, quizás millones de ojos escrutando cada uno de tus movimientos, cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas. Cada paso, cada gesto, es analizado, juzgado y comentado en innumerables plataformas. Para un actor de la talla de Kerem Bürsin, cuyo estrellato ha alcanzado cotas estratosféricas y ha dejado una huella imborrable en la industria, esta realidad es su pan de cada día. Y en medio de toda esa vorágine mediática, de esa constante exposición, es natural, incluso inevitable, que surjan reflexiones profundas sobre el camino recorrido, sobre las elecciones tomadas y sí, sobre aquellos instantes que al ser contemplados desde la distancia del tiempo, uno desearía haber manejado de una forma distinta. Kerem Bürsin, un nombre que evoca instantáneamente personajes memorables en series icónicas que han cautivado a audiencias de todo el globo, no es un extraño a estas introspecciones. Recientemente, en una entrevista que ha generado un revuelo considerable, abrió su corazón y compartió con una honestidad desarmante algunos de sus mayores arrepentimientos. Y créanme, estos no son arrepentimientos superficiales o triviales, son confesiones que nos tocan de cerca, porque nos recuerdan una verdad universal, sin importar cuán exitosa, admirada o perfecta pueda parecer una persona en el exterior, en el fondo, sigue siendo un ser humano con sus fragilidades, sus imperfecciones y sus momentos de profunda duda. Uno de los puntos más significativos que Kerem puso sobre la mesa fue su ** relación con el tiempo y la intensidad desmedida con la que vivió su juventud y el inicio de su carrera **. Él confesó abiertamente que en sus años formativos, especialmente cuando la fama lo alcanzó de manera tan abrupta y avasalladora, su tendencia natural era vivir todo a un ritmo frenético, a una velocidad vertiginosa. A menudo en este torbellino, se sacrificaban momentos preciosos de descanso, de introspección necesaria, de conexión genuina y profunda con las personas que realmente importaban en su vida. El actor se arrepiente, según sus propias palabras, de no haber sabido dosificar esa energía desbordante, de no haber aprendido el arte fundamental de decir no cuando la situación lo requería, y de haberse sumergido sin reservas en un torbellino que, si bien le proporcionó éxitos arrolladores y un reconocimiento sin precedentes, también le robó la oportunidad de saborear ciertos procesos de vida y de carrera con la calma y la apreciación que merecían.
Nos relató que en su afán incansable por aprovechar cada oportunidad que se presentaba, por demostrar constantemente su valía y por cumplir con las elevadas expectativas que tanto él mismo como los demás depositaban en él, a menudo relegaba su propio bienestar a un segundo plano. Esta dinámica se tradujo en innumerables noches de insomnio, en periodos de estrés acumulado que parecían interminables y, lo que es quizás lo más lamentable, en no haber podido estar presente al 100%, con toda su atención y energía, en algunas de las situaciones más importantes de su vida. Es un arrepentimiento profundamente humano, ¿no creen? ¿Quién de nosotros en algún momento no ha sentido la abrumadora presión de avanzar más rápido de lo que realmente nuestras fuerzas nos permiten, de no tomarnos un merecido respiro? Kerem nos ofrece aquí una lección de vida de un valor incalculable, la importancia vital del equilibrio y de la autocompasión. El éxito rotundo no tiene por qué ser sinónimo de un sacrificio absoluto de nuestra salud mental o de la calidad de nuestras relaciones personales. Otro arrepentimiento que Kerem compartió, y que resonará con fuerza en aquellos que han experimentado la exposición pública, tiene que ver con *** la forma en que gestionó ciertas críticas y las intensas presiones externas que recibió en sus primeros años de carrera ***. Al convertirse en una figura tan visible y admirada, las opiniones, tanto las elogiosas como las destructivas, llueven incesantemente. Él admitió con sinceridad que en sus inicios, le resultaba extremadamente difícil lidiar con esta auténtica avalancha de comentarios y juicios. Se tomaba las críticas de una manera muy personal, lo que en innumerables ocasiones, lo llevaba a dudar de sí mismo, a sumirse en la inseguridad y a sentirse completamente abrumado por el peso de las opiniones ajenas. Se arrepiente profundamente de haber dedicado tanto tiempo y energía mental a dar vueltas y vueltas a lo que decían los demás, en lugar de enfocar esa misma energía en su propio crecimiento personal, en la mejora continua de su arte y en la calidad intrínseca de su trabajo. Es increíblemente fácil caer en esa trampa, ¿no lo creen? Cuando uno comienza a recibir una cantidad significativa de atención y reconocimiento, la validación externa puede volverse una necesidad casi vital. Pero Kerem ha recorrido un largo camino y ha aprendido una verdad fundamental: la verdadera y duradera validación debe emanar de uno mismo. Ahora él ha desarrollado la habilidad de filtrar las opiniones, de distinguir de manera efectiva la crítica constructiva, aquella que realmente aporta valor y nos impulsa a mejorar, de la crítica destructiva, aquella que solo busca minar y desmotivar. Ha aprendido a utilizar el feedback para crecer en lugar de para hundirse en la autocompasión negativa. Su consejo, y es uno que deberíamos grabar a fuego, es claro: escuchen atentamente a quienes les quieren, a quienes les apoyan incondicionalmente, pero sobre todo, confíen plenamente en su instinto, en su propia intuición y en su propio juicio. No permitan bajo ninguna circunstancia que las voces externas, a menudo superficiales y poco fundamentadas, dicten su valor intrínseco como persona o como profesional. Más allá de estos aspectos profundamente personales y de la gestión emocional, Kerem también se permitió una reflexión sincera sobre ciertas decisiones profesionales que, al ser vistas en retrospectiva, él considera que podrían haber sido tomadas de una manera más acertada o estratégica ***. Aunque no entró en detalles específicos sobre qué proyectos concretos o qué circunstancias particulares influyeron en estas decisiones, sí dejó entrever que hubo momentos en su trayectoria en los que, quizás influenciado por la juventud, por una relativa inexperiencia en el complejo mundo del entretenimiento o por dejarse llevar por ciertas tendencias pasajeras, no eligió los caminos que más genuinamente se alineaban con su esencia, con sus valores innegociables o con sus objetivos a largo plazo. En este punto, el mensaje que Kerem Bürsin nos transmite con tanta claridad es la importancia fundamental de tener una visión clara y definida de lo que uno quiere y de mantener una coherencia inquebrantable con los valores personales ***. A veces, en la vertiginosa vorágine de las oportunidades que se presentan, especialmente en profesiones tan dinámicas, es fácil perder de vista lo que realmente anhelamos, aquello que nos llena de propósito y, sobre todo, lo que nos hace verdaderamente felices. Kerem nos invita, de manera sutil pero poderosa, a una profunda reflexión sobre nuestras propias carreras, sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos tomando decisiones que nos acercan de manera consciente a nuestros sueños más profundos, o simplemente nos estamos dejando llevar por la corriente, por lo que parece más fácil o más popular en el momento? Su arrepentimiento no es un lamento, sino una invitación a ser más estratégicos, a planificar con antelación y, por encima de todo, a ser fieles a nosotros mismos, incluso cuando eso signifique emprender un camino menos transitado, uno que quizás desafíe las convenciones.
De una manera sumamente interesante, Kerem Bürsin no se detuvo meramente en enumerar sus arrepentimientos, sino que también compartió cómo estos momentos de profunda reflexión han sido los pilares de la transformación en la persona que es hoy en día Y este es, sin duda alguna, el aspecto más valioso y enriquecedor de su confesión. No se trata de lamentarse o de quedarse anclado en el pasado, sino de extraer el máximo aprendizaje de cada experiencia vivida. Él enfatizó con convicción que cada uno de esos momentos, por difíciles o dolorosos que pudieran haber sido en su momento, le ha enseñado algo fundamental sobre la vida, sobre sí mismo y sobre el mundo. Le han enseñado el valor incalculable de la resiliencia ante la adversidad, la importancia crítica de cuidar la salud mental como un tesoro, el valor insustituible de las relaciones humanas auténticas y la necesidad imperiosa de perseguir sus pasiones con una convicción inquebrantable. La confesión de Kerem Bürsin es un recordatorio potente y necesario de que la perfección es un mito. Nadie, absolutamente nadie, está exento de cometer errores. Incluso las estrellas de cine y los ídolos que admiramos, aquellos que parecen tocar el cielo con las manos, tienen sus momentos de vulnerabilidad, sus días grises y sí, sus arrepentimientos. Pero lo que verdaderamente define a una persona, lo que la eleva y la hace admirable, no es la ausencia de errores, sino la capacidad innata de aprender de ellos, de crecer a través de ellos y de seguir adelante con una sabiduría renovada y una perspectiva más amplia. Su honestidad brutal nos permite conectar con él a un nivel mucho más profundo, humanizándolo de una manera extraordinaria y, paradójicamente, haciéndolo aún más digno de admiración. Además, Kerem transmitió un mensaje de perdón hacia uno mismo una idea que a menudo nos resulta tan difícil de aplicar. Él expresó con claridad que es fundamental comprender y aceptar que todos, sin excepción, cometemos errores, que todos tomamos decisiones equivocadas en algún punto de nuestras vidas. Lo verdaderamente crucial no es quedarse atrapado en el pasado, revolcándose en la culpa, sino utilizar esas experiencias, por dolorosas que sean, como trampolines, como escalones para construir un futuro más brillante y más alineado con nuestros verdaderos deseos. Él mismo confesó que se arrepiente de haberse castigado excesivamente por ciertos errores cometidos en el pasado, y ahora aboga con fervor por un enfoque más compasivo y constructivo hacia uno mismo. Esta idea de perdón hacia uno mismo es, en mi opinión personal y profesional, algo que debería ser un tema central en todos los ámbitos de la vida, desde la educación hasta las relaciones interpersonales y la autoayuda. Vivimos en una sociedad que a menudo tiende a juzgarnos de manera implacable, y con frecuencia, nosotros mismos somos nuestros peores y más severos jueces. Escuchar a Kerem hablar con tanta franqueza sobre este tema nos anima profundamente a ser más amables con nosotros mismos, a aceptar nuestras imperfecciones inherentes y sobre todo, a celebrar cada pequeño progreso, cada avance por mínimo que pueda parecer. En resumen, mis queridos seguidores, la confesión de Kerem Bürsin sobre sus mayores arrepentimientos nos ofrece una ventana íntima, una mirada introspectiva y desprovista de artificios a la vida de una figura pública que, a pesar de su éxito deslumbrante, sigue navegando las complejidades de la existencia humana. Nos habla de la importancia ineludible de encontrar un equilibrio saludable entre la vida profesional y la vida personal, de la necesidad imperiosa de gestionar las críticas externas con una dosis saludable de sabiduría y perspectiva, de tomar decisiones profesionales que estén firmemente alineadas con nuestros valores más profundos y, quizás lo más importante de todo, del poder verdaderamente transformador del aprendizaje continuo y del perdón hacia uno mismo. Sus palabras no son simplemente una confesión de errores pasados, son un espejo potente en el que cada uno de nosotros puede verse reflejado y encontrar lecciones valiosas, guías prácticas para nuestro propio camino en la vida. Hemos llegado al final de este viaje compartido de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación tan íntima y reveladora con Kerem Bürsin y que las reflexiones que compartió les hayan servido como fuente de inspiración, como un pequeño empujón para examinar sus propias vidas. Como les decía al principio, detrás de cada pantalla, detrás de cada personaje, detrás de cada fama, todos somos seres humanos, con nuestras propias batallas que librar, nuestros propios desafíos que superar y nuestros propios aprendizajes que cosechar. ¿Qué les pareció? ¿Hubo algún punto en particular de sus confesiones que les haya resonado de manera especial, que les haya tocado la fibra sensible? Me encantaría conocer sus pensamientos, sus sensaciones. Por favor, déjenme sus comentarios detallados aquí abajo. ¿Tienen ustedes también algún arrepentimiento del que hayan extraído una lección valiosa?
Compartir nuestras experiencias, nuestras vulnerabilidades y nuestros aprendizajes puede ser una forma increíblemente poderosa de conectar con otros, de sentirnos menos solos y de apoyarnos mutuamente en este viaje llamado vida. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo de valor, por favor, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Su apoyo, su interacción, es lo que nos motiva y nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que sea de su agrado y les aporte algo positivo. Compártanlo sin dudar con sus amigos, con su familia, con cualquier persona que creen que pueda beneficiarse de esta reflexión tan profunda. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones para que se conviertan en los primeros en enterarse de todo lo que tenemos preparado para ustedes en nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, sean felices y recuerden siempre el poder de aprender de nuestras experiencias.